El día de hoy le mostraremos el proceso simple de instalación del Subdrive Utility trifásico de 3 hilos. Comencemos. Para comenzar, debe cuestionarse, ¿el variador se utilizará para una aplicación de presión constante o para aumentar la presión? ¿Con una bomba sumergible o de superficie? ¿Con un motor monofásico o trifásico? Los objetivos de su sistema general determinarán qué opciones y métodos de control son apropiados y cómo se debe instalar y programar el variador. El Subdrive Utility trifásico de 3 hilos tiene varias configuraciones de desempeño automatizadas, incluido el modo de sacudida, la velocidad de respuesta del sistema, flujo constante y descenso de nivel. Piense en las opciones de variación de frecuencia que pueda necesitar para su operación. Estas se agregarán durante la configuración de instalación de cableado y la programación de parámetros. Evalúe las opciones que soporta el variador de frecuencia para automatizar el control de velocidad del motor y de la bomba. Para las opciones de control de presión, el nuevo Subdrive Utility trifásico de 3 hilos tiene la capacidad de usar un transductor y sensor de presión junto con un valor de referencia ajustable para el transductor y la sensibilidad de baja carga. Cuando seleccione la ubicación para montar la unidad, siga las siguientes recomendaciones. Coloque la unidad en una estructura como una pared o un tablero de respaldo que sea capaz de soportar el peso de la unidad. Debido a que los componentes electrónicos de la unidad están refrigerados por el aire, deje al menos 6 pulgadas de espacio libre en cada lado y 19 pulgadas debajo de la unidad para el flujo de aire. Por último, la ubicación de montaje debe tener acceso al suministro eléctrico de 230 volts en corriente alterna y al cableado del motor. Después de seleccionar una ubicación, monte su variador. Use la lengüeta para colgarlo en la parte superior del gabinete, así como los 2 orificios de montaje adicionales en la parte inferior de la unidad. Se deben utilizar los 3 orificios para tornillos para garantizar que el variador esté montado de forma segura. Al menos un tornillo de montaje debe estar sujeto a una estructura sólida, como un perno o abrazadera. Después de montar la unidad, retire la cubierta. Antes de realizar la instalación de cableado, siga estas recomendaciones para garantizar el mejor rendimiento del variador y evitar interferencias con otros dispositivos. Monte la unidad lo más cerca posible del panel de entrada de servicio. Conecte directamente a la entrada de servicio. No lo conecte a un subpanel. Use un circuito derivado único para la unidad. Dirija el cableado de su motor por la parte exterior del edificio lo antes posible. Separe la potencia de entrada y el cableado del motor por al menos 8 pulgadas. Cruce otros circuitos derivados y el cableado de la instalación en un ángulo de 90 grados. Si es necesario hacer el cableado en paralelo, separe al menos por 8 pulgadas. Siga estas recomendaciones para minimizar la posibilidad de interferencia electromagnética. Todo el cableado de control, interruptores o transductores deben de estar en un conducto separado y enrutado de manera individual, no en paralelo del cableado de alto voltaje. Además, cualquier cable blindado debe estar debidamente conectado a tierra. Después de planificar la ruta del cableado al variador, cablee el motor y los conectores de los circuitos de alimentación. Alimente los cables del motor a través de la abertura en el lado inferior derecho del variador y conéctelos a las posiciones de bloque de terminales marcados como tierra, rojo, amarillo y negro. Alimente los cables de entrada a través de la abertura más grande en el lado inferior izquierdo de la unidad. Conecte los cables monofásicos de 230 volts
a línea 1, línea 2 y tierra. Los conectores del motor y del circuito de alimentación aceptan cables de 6 a 20 de calibre y deben ajustarse a 15 libras por pulgada. Ahora que tenemos salida al motor y entrada de energía al variador, conecte las conexiones del circuito de control. Pase el cableado del sensor de presión o del transductor de presión a través de la abertura más pequeña en la parte inferior del variador, a la derecha de los cables de entrada de energía. Cuando use un sensor de presión estándar, ubique el bloque de terminales etiquetadas como sensor de presión o PS. Conecte los cables del sensor intercambiables a las dos terminales de sensor de presión. Cuando use el modelo de transductor, ubique el bloque de terminales etiquetadas como transductor. Conecte el cable color rojo a la terminal número 24. Conecte el cable color negro a la terminal negativa. Conecte el cable blindado en un extremo solo para evitar crear un circuito a tierra. Selle con un arandela prensacables de tensión para protegerlo de flexiones. Seleccione el tipo de motor. Cuando se utiliza un motor sumergible Franklin Electric, en el microinterruptor de 1 a 6, la posición número 6 debe establecerse en SUV hacia abajo. Cuando se utiliza una bomba de superficie o centrífuga, en el microinterruptor de 1 a 6, la posición número 6 debe establecerse en CEN hacia arriba. Seleccione las fases del motor sumergible. Cuando se utiliza un motor sumergible monofásico de 3 hilos, el microinterruptor 1 a 7 debe establecerse en MD3W o hacia arriba. Cuando se utilice un motor sumergible trifásico, el microinterruptor 1 a 7 debe establecerse en SD3P o hacia abajo. Seleccione la configuración de potencia del motor sumergible. Seleccione un solo microinterruptor de SW1 de las posiciones 1 a 5 que correspondan con el motor o bomba sumergible HP que se está utilizando y configúrelo en la posición superior. Seleccione la configuración de corriente máxima de la bomba de superficie. En caso de utilizar el microinterruptor 1 a 6, la posición número 6 está en posición CEN hacia arriba. Los interruptores 1 a 5 se reutilizan para configurar los ajustes de la corriente máxima para motores de superficie. Seleccione el tipo de dispositivo de entrada de presión. Asegúrese de que el variador esté configurado para el tipo de sensor de presión o transductor que se utiliza. Si está utilizando un sensor de presión estándar, el microinterruptor 2A1 debe estar en la posición PS hacia abajo. Si está utilizando un transductor de presión, el microinterruptor 2A1 debe estar en la posición XDCR hacia arriba. Ajuste la configuración de presión. El sensor de presión está preestablecido de fábrica en 50 PSI, pero se puede ajustar girando la perilla del sensor. Cuando use un transductor de presión de 4 a 20 mA, ajuste la presión del sistema utilizando la perilla de ajuste del punto de presión. La perilla está configurada de fábrica al 50% del rango de transductor y es ajustable de 5 a 95% en incrementos de 5%. Seleccione la configuración de desempeño. Establezca la configuración de respuesta del sistema, descenso de nivel, frecuencia mínima y sensibilidad de baja carga. El variador se configura en fábrica para garantizar la detección de fallas de baja carga en una amplia variedad de aplicaciones de bombeo.
Si es necesario ajustar el nivel de disparo de baja carga, desconecte de la fuente de poder y espere 5 minutos para permitir que descargue el voltaje interno. Localice el potenciómetro de baja carga en la esquina superior derecha de la placa de interfaz de usuario. Para equipos poco profundos, ajuste la perilla en el sentido contrario de las manecillas del reloj a una configuración de sensibilidad más baja. Para equipos profundos, ajuste la perilla en el sentido de las manecillas del reloj a una configuración de sensibilidad más alta. Establezca la selección de flujo constante, el tamaño de tanque y los ajustes del modo sacudida según sea necesario. Finalmente, vuelva a colocar la cubierta y enciéndala. Consulte el manual de instalación y operación para conocer las funciones de control de operación. Gracias por su atención y empiece a disfrutar presión constante con su Drive Utility.